Amen. Buenos tardes. Se acaban de hacer buenas tardes. Acaban de dar las 12. Estamos aquí nuevamente. Quiero agradecerle a todos los que me han felicitado en estos últimos 2 días. Am, Todos los regalos, todos los detalles, todas las cenas, toda la comida, los pasteles. Muchas gracias. Ha sido de gran bendición. eh, un, Me siento muy apreciado y todo es gracias a Dios que nos da esta hermosa comunidad llamada iglesia, y bendito sea Dios por ello. Me siento honrado de ser parte de cada uno de ustedes, de ser parte de sus vidas en alguna manera. Espero ser de bendición en alguna forma para todos aquellos que han mostrado aprecio y bondad hacia mí. Muchas gracias. Dios los bendiga y les añada 1000 veces. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en el capítulo 10 de Segunda de Samuel y dice así: Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo su hijo Hanún. Dijo David: Yo tendré misericordia de Hanún, hijo de Naas, como su padre la tuvo conmigo. Y envió David a sus siervos para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Crees acaso que por honrar a tu padre David te ha enviado mensajeros a que te consuelen? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad e inspeccionarla y destruirla? Chequense eso. Bueno, aquí dice David que su padre le mostró misericordia. El, el, um, el padre de este nuevo rey, de Naash. Y muy probablemente le mostró misericordia en la época cuando David estaba huyendo de Saúl. Entonces David era un hombre hasta este momento vemos que, y siempre lo fue, sí cometió errores, pero era un hombre con principios muy sólidos, muy fuertes. Y no era un hombre que olvidaba las cosas buenas que hacían por él fácilmente, sino que las guardaba en su corazón y el momento necesario las sacaba y las honraba. Muy probablemente la ayuda que el rey de los amonitas le dio a David fue muchísimos años antes de esto, pero David no se olvidó de aquello y decidió honrar su memoria de aquel hombre que en algún momento le mostró misericordia y le ayudó, lo cual es muy parecido a lo que hace Dios con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se acuerda de nuestras ofrendas en el día malo. Él no se acuerda en el día en que nosotros queremos que Él se acuerde, que Dios se acuerde, sino que Él espera al momento correcto para acordarse de nuestras ofrendas, de lo que hemos hecho por Él, por la iglesia, por el necesitado, y saca de sus recuerdos lo que nosotros, las siembras que hemos hecho, y cuando más las necesitamos es cuando Él las recuerda y las hace válidas. Y lo mismo sucedió aquí con David. David se recordó de lo que este hombre había hecho y decidió honrarlo de forma de consolar a su hijo. Esa era su forma de honrar al rey de los amonitas. Pero aparentemente los consejeros de este nuevo joven rey no eran muy prudentes, no eran muy sabios, y le instigan al nuevo rey de que David simplemente estaba tratando estaba tratando de aprovecharse de esta circunstancia para mandar espías para destruir la ciudad.
hablando de mal consejo, hay que tener cuidado con los consejos que nos dan siempre. Dice la palabra que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero también dice que no hay que sentarse en sillas de escarnecedores. En otras palabras, que tus consejos no sean de aquellos que no honran buenos principios, que no honran a los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque muy probablemente termines en consejos como estos. Y este joven terminó en un consejo terriblemente malo y malinterpretó las intenciones de David. Si alguna vez tú has sentido que te han malinterpretado tus intenciones y te han juzgado mal, bienvenido al club. David pasó exactamente por lo mismo. Él tenía buenas intenciones, pero fue malinterpretado. Y no solamente fue malinterpretado, sino hubieron acciones en contra de los mensajeros de David por causa de esta mala interpretación y consejo indebido que le dan a David. Y vemos en qué resulta. Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió gente a su encuentro porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó decir: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Entonces, volved. Entonces, surge esta cortada de barba hasta la mitad. Les jalan la barba hasta la mitad y les rompen las vestiduras. Y esto aparentemente era muy vergonzoso porque todos los judíos utilizaban barba. Sí se la mantenían, se la lavaban, pero utilizaban barba. Entonces era símbolo de respeto, símbolo de masculino. Y al romperle las barbas, romperle los vestidos, los avergonzaron. Entonces ellos no querían llegar hasta la ciudad, hasta Jerusalén. Por eso David le dice: quédense en Jericó. Y cuando David le dice quédense en Jericó, es simbólico. Jericó, curiosamente, es un área simbólica, porque les dice que se queden en Jericó hasta que se recuperen, hasta que vuelvan a crecer sus barbas. Pero Jericó resuena porque es el mismo lugar donde Jesús menciona que el buen samaritano recoge al hombre herido. Y a la mitad, dice que era entre Jerusalén y Jericó, el mismo lugar donde están estos hombres. Jesús conocía perfectamente la Torá. Él no lo hizo por casualidad. Él juntó estas dos historias a propósito, porque esto pasó justo en el mismo trecho donde Jesús menciona al buen samaritano recogiendo al hombre herido que fue asaltado. Entonces, ¿qué es lo que hace el buen samaritano? Agarra al hombre herido y lo lleva ¿hasta dónde? Hasta Jericó. Y le dice que se quede en Jericó para recuperarse. Entonces, aparentemente Jesús toma esta historia y simbólicamente menciona a Jericó como centro de recuperación. Un lugar donde se pudieron recuperar los hombres aquí en la historia de David, y Jesús menciona al hombre herido que fue asaltado entre Jerusalén y Jericó y se recupera nuevamente en Jericó. Entonces vemos que Jericó sirve como simbolismo de centro de recuperación para los heridos o avergonzados. Y eso es muy importante porque en algún momento todos nosotros entramos a Jericó con la necesidad no de triunfar, no de tener gloria, no de tener éxito, sino de recuperarnos. Todos necesitamos ese momento después de algún suceso en nuestras vidas, emocional o físico, que podamos tomar un tiempo en Jericó para recuperarnos. Jerusalén tiene su lugar en nuestras vidas. Jerusalén representa la gloria de Dios, representa la victoria, pero Jericó tiene su lugar también, el cual representa la recuperación. Y todos
en algún momento tenemos que saber cuándo entrar a Jerusalén y cuándo esperar en Jericó. Amén. Entonces, sigue así, dice, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, ahora sí, se dieron cuenta que se enojó David, mandaron, y como sabían que David era hombre de guerra, decidieron a tomar acción. Hay un dicho que dice que el que gana la pelea es el que da el primer golpe. En este caso, los hijos de Amón dijeron, bueno, nosotros vamos a dar el primer golpe. Entonces, porque supusieron que David iba a reaccionar. Entonces mandaron a tomar a sueldo 20,000 hombres de a pie entre los sirios de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 1,000 hombres del rey de Maacá y 12,000 hombres de Istob. Cuando David oyó esto, entonces envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Entonces los hijos de Moab deciden juntarse todos para atacar a David como precaución. Vaya forma de precaución. Eso no es precaución, eso es un ataque, eso es reaccionar demasiado rápido. Entonces, cuando David ve esto, en ningún momento dice que David los iba a atacar, pero cuando David ve que se forman en guerra, entonces él envía al ejército de los valientes. Israel tenía 2 ejércitos, los valientes de David y tenía el resto del ejército del pueblo. Cuando se necesitaba algo rápido, urgente y eficaz, David llamaba al ejército de los valientes, los que hagan de cuenta el SWAT team, ¿verdad? O los Navy SEALs o Berets, algo exclusivo y preparado para cosas rápidas y buenas. Entonces David envía a los valientes y dice, ahí es donde dice los hijos de Amón. Entonces Amón se juntan, consigue 20,000 soldados a sueldo, ¿ok? Se juntan contra David, los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Roab y de Istob y de Maacá tomaron posesiones aparte del campo. Viendo pues Joab siendo el capitán del ejército israelí, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y desde la retaguardia, o sea, de atrás, seleccionó a lo mejor de los escogidos de Israel y se pusieron en orden de batalla contra los sirios. Entonces, para entender esto, vemos que Joab en este momento está rodeado, porque tiene al ejército enemigo enfrente y tiene 20,000 hombres atrás de él. Por donde él voltee, Joab está rodeado, no tiene salida. ¿Qué hacer cuando estás rodeado? Aquí nos enseña Joab una gran lección. ¿Qué hacer cuando estás con el enemigo enfrente y atrás? Porque a veces nos podemos sentir rodeados. Y entregó luego el resto del ejército en manos de su hermano Abisai y lo alineó enfrente de los amonitas. Paso número 1 que hace Joab es que se recarga o delega responsabilidad en Abisai. No piensa hacerlo él todo, sino que reconoce que no lo puede hacer todo y delega autoridad a Abisai para que él se encargue de una parte de la guerra. Entonces, paso número 1, delegar a alguien que haga lo que tú no puedes hacer. Y dice, y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te ayudaré. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que el Señor haga lo que bien le parezca. Entonces, número 1, delega a alguien más la parte que él no podía controlar, porque un solo capitán no podía pelear contra las 2 naciones a la misma vez, una al frente y otra atrás, y después se arriesga y toma un riesgo, dejando a que Dios sea el que decida. Porque en este momento, número 1, Joab no tenía el tiempo para
Joab no era profeta y no tenía el tiempo en ese momento de emergencia para consultar con Dios y ver si es que Dios lo iba a apoyar. De ya él confiaba que Dios lo iba a apoyar, pero si no lo apoyaba, Joab tenía un concepto: prefiero morir en el intento que dejar que el enemigo avance. Y ese es un buen concepto para actuar y favorecer a las cosas de Dios. Es mejor fallar intentando agradar a Dios que fallar sin hacer nada para Dios. En este caso, Joab arriesgó y dijo: prefiero fallar, perder haciendo algo por Dios, que perder haciendo nada por Dios, porque iba a perder de todas maneras. Si él hacía nada, igual los iban a acabar. Pero si hacía algo y los acababan, era mejor decir: perdí, pero intentándolo. Y en las cosas de Dios es mejor decir: perdí, pero lo intenté, que perdí sin intentar. No sé si eso tiene sentido. Y esto es lo que hace Joab: delega y arriesga, delega y arriesga y se va con todo. Y miren, parece que Dios honró su valentía y dice: pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Perdón. Se acercó Joab, me salté algunas partes, disculpen. Y dijo: si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te ayudaré. Ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, que el Señor haga lo que bien le parezca. Se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, pero ellos huyeron de delante de él. Miren, Dios les ayudó. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad, mientras que Joab dejó de luchar contra los hijos de Amón y volvió a Jerusalén. Ahí tiene su victoria y vuelve a Jerusalén victorioso. Pero los sirios, al ver que habían sido derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Hadad-Ezer mandó buscar a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales llegaron a Elam, comandados por Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando le fue dado aviso a David, reunió a todo Israel. Ahora sí, se reúne con todo el ejército de Israel. Pasó al Jordán y llegó a Elam. Los sirios se pusieron en orden de batalla contra David. Ahora ya no es Joab solamente, ahora ya es David con todo Israel. Ahora sí, llamaron al guerrero por experiencia, ¿verdad? Cuando todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer vieron cómo habían caído derrotados delante de Israel, hicieron las paces con Israel y les quedaron sometidos. De ahí en adelante los sirios temieron y siguieron ayudando a los hijos de Amón. Entonces, de ahí en adelante, la historia dice que los amonitas y los sirios sirvieron a David. Veamos rápidamente la historia. El hijo del rey de los amonitas malinterpreta las buenas intenciones de David. Se junta para pelear contra David porque está sobrereaccionando a lo que él calcula que David iba a hacer. Y muchas veces eso es lo que sucede. Sobrereaccionamos sobre un cálculo mal interpretado. Y David, cuando ve que se reúnen para pelear contra Israel, manda a Joab. Joab se arriesga en el nombre del Señor, gana las batallas. De todas maneras, los amonitas, los sirios deciden que esta guerra no ha terminado, queremos más. Regresan nuevamente y en ese momento David él mismo sale y pelea contra ellos con todo el ejército de Israel, gana. Y Dios le da la victoria. Y aparte que le da la victoria, ahora los amonitas y los sirios le pagan tributo a David por causa de esa victoria. En otras palabras, la pelea que David no buscó, Dios le dio victoria y aparte de victoria le recompensó por varios años después de eso. Entonces, tiene un buen final este capítulo, muestra la fidelidad de Dios y muestra que las buenas intenciones al final
aunque al principio pueden ser malinterpretadas y pueden traer estrés. Tal vez en algún momento tú has hecho algo bueno y fue malinterpretado y te pagaron mal con bien, y al principio, a la corta, pareciera que no fue buena idea. A la larga, Dios retribuye y recompensa. A la larga, David obtuvo un gran botín por sus buenas intenciones. Bueno, ahí termina ese capítulo. En el próximo capítulo, entonces, vemos lamentablemente la gran caída de David. Así que Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.